Lo que comenzó como una promesa de democracia y de derechos para el pueblo iraní terminó en un gobierno autoritario liderado por Ayatollah Khomeini, que impuso una estricta versión de la ley islámica, afectando profundamente la vida diaria de los iraníes y alterando el escenario de la política global. El nuevo régimen adoptó una postura antioccidental, desafiando la influencia de Estados Unidos y sus aliados en la región, mientras que también inspiraba movimientos islamitas en el Medio Oriente, desestabilizando el equilibrio de poder y fomentando conflictos sectarios. La exportación de la idea revolucionaria iraní y el apoyo de sus grupos militantes chiitas generaron también tensiones con países árabes suníes, especialmente Arabia Saudita, desatando una rivalidad continua, afectando la política regional. Este nuevo orden también ha impactado la seguridad global, dada la influencia estratégica de Irán en el control del petróleo y su programa nuclear. Manifestaciones y caídas del régimen del Shah de Irán entre 1977 y 1979 en el contexto de la Guerra Fría. La revolución islámica liderada por el Ayatollah Khomeini unió a grupos seculares y religiosos para derrocar al Shah y transformó radicalmente el sistema político de Irán. Esto no solo alteró la dinámica interna del país, sino que también afectó el equilibrio de poder en el Medio Oriente, al hacer que Occidente perdiera a un aliado clave en una región estratégica, lo que incrementó las tensiones entre las superpotencias debido al carácter antioccidental del nuevo régimen. La caída del Shah de Irán entre 1977 y 1979. A finales de 1978, el creciente descontento popular contra la represión, las desigualdades y la influencia occidental provocó la caída del régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, un aliado clave de Estados Unidos. Esto facilitó el regreso del Ayatollah Khomeini en 1979, quien instauró un régimen teocrático islámico que reemplazó la monarquía y expulsó la influencia extranjera, desafiando el orden geopolítico y la hegemonía estadounidense en la región. El régimen del Shah y las tensiones previas a la revolución islámica en Irán entre 1941 y 1979. El Shah Mohammad Reza Pahlavi, aliado clave de Occidente, consolidó su poder tras un golpe de Estado en 1953 apoyado por la CIA y el M-16 británico. Aunque impulsó políticas de modernización y occidentalización, su régimen fue marcado por represión y desigualdad, lo que alimentó el descontento interno. Este descontento, sumado a la dependencia occidental del petróleo iraní y la lucha contra el comunismo, culminó en la Revolución Islámica de 1979. La Revolución Islámica en Irán entre 1978 y 1979. La Revolución iraní de 1979 puso fin a la monarquía secular del Shah Mohammad Reza Pahlavi e instauró un régimen teocrático liderado por el Ayatollah Khomeini, impulsado por una coalición de intelectuales, clérigos y trabajadores descontentos con la represión, corrupción y la influencia extranjera. Las protestas masivas forzaron al Shah a exiliarse en enero de 1979 y en abril Khomeini proclamó la República Islámica, transformando la política iraní y provocando un impacto duradero en la geopolítica y el islamismo global. La fragmentación del régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi en Irán puede atribuirse a varios factores que en conjunto precipitaron su colapso. 1. El descontento en las Fuerzas Armadas y la élite gobernante del régimen del Shah. A finales de los años 70, el descontento en las Fuerzas Armadas y la indecisión del Shah debilitaron su régimen, mientras que algunos oficiales simpatizaban con la oposición. Al mismo tiempo, la élite política y económica se distanció del gobierno debido a la corrupción, la concentración del poder y la mala gestión de las crisis sociales, acelerando el colapso del régimen. Y 2. Se tiene la resistencia social y religiosa ante la modernización del Shah. Las políticas de reforma agraria y secularización del Shah desestabilizaron estructuras tradicionales y amenazaron la identidad islámica, provocando la movilización del clérigo y sectores conservadores. La rápida modernización, junto con la creciente desigualdad y la represión gubernamental, impulsó una resistencia masiva liderada por el clero chiita y el Ayatollah Khomeini. Las fuerzas profundas que subyacen de la caída del régimen del Shah y el éxito de la revolución islámica en Irán se pueden identificar en 1. La occidentalización de Irán y apoyo internacional al Shah. La occidentalización impulsada por el Shah fue vista como una amenaza en las tradiciones islámicas, generando resentimiento y movilizando a sectores conservadores y religiosos en su contra. Además, el respaldo de Estados Unidos y Reino Unido consolidó su poder, pero también aumentó el descontento de ser percibido como un títere extranjero. Y 2. El establecimiento y consolidación de la República Islámica en Irán.
En el año de 1979, Irán proclamó la República Islámica bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini, reemplazando la monarquía por un régimen teocrático basado en el Islam chiita. Entre 1979 y 1981, las purgas sistémicas eliminaron la oposición, consolidando el control absoluto del clero sobre el país. Impacto internacional de la Revolución iraní entre 1979 y 1980. La Revolución iraní de 1979 tensó las relaciones internacionales de Irán, creando fricciones con la Unión Soviética debido a desconfianzas mutuas y con Estados Unidos exacerbadas por la negativa a extraditar al Shah y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense. Esto llevó a sanciones internacionales y a un mayor aislamiento global de Irán. Impacto internacional de la Revolución iraní entre 1970. Proclamaciones de la República Islámica y consolidación del régimen teocrático de Irán entre 1979 y 1981. En el año de 1979, tras un referéndum, Irán proclamó la República Islámica bajo el liderazgo del Ayatollah Khomeini, eliminando la monarquía y estableciendo un sistema teocrático basado en el Islam chiita, que consolidó el poder del clero. Entre 1979 y 1981, el nuevo régimen llevó a cabo purgas sistémicas con arrestos, ejecuciones y exilios, eliminando la resistencia política y asegurando la lealtad de las instituciones estatales al nuevo orden. El tejido diplomático de esta revolución se caracterizó por varios elementos claves. Inicialmente, encontramos los movimientos de oposición, ya que diversos grupos, incluidos islamistas, comunistas y nacionalistas, se unieron en la oposición del Shah. Esta coalición fue fundamental para movilizar las masas. También encontramos el apoyo popular, ya que la revolución contó con un amplio apoyo popular que se manifestó en las protestas masivas y huelgas. La participación de diferentes sectores como la sociedad, incluidos estudiantes, trabajadores y clérigos, fue crucial. Y también encontramos que la comunidad internacional, inicialmente Estados Unidos, tuvo un papel significativo. Esto debido a que Estados Unidos en un inicio apoyó al Shah, pero a medida que avanzaba la revolución, la situación se volvió más compleja, llevando a un eventual distanciamiento. Encontramos que tras la revolución, Irán buscó establecer nuevas relaciones diplomáticas, alejándose del occidente y acercándose a otros países islámicos y socialistas, lo que alteró el equilibrio de poder en la región. También encontramos la crisis de rehenes, ya que la toma de la embajada estadounidense en 1979 y la crisis de los rehenes que siguió tuvo un impacto duradero en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, marcando el inicio de un periodo de hostilidad. El tejido diplomático fue fundamental para entender que no solo la revolución en sí, sino también sus repercusiones en la política internacional y en la dinámica del Medio Oriente fue crucial. El régimen del Shah tenía ventajas en términos de recursos económicos, militares y en apoyo internacional, pero su falta de legitimidad interna y el amplio descontento popular son las debilidades que llevaron a su colapso. El movimiento revolucionario islámico contó con recursos materiales iniciales, ya que contaba con el apoyo popular, una red de movilización efectiva y un liderazgo carismático, lo que fue decisivo para el éxito de la revolución. La revolución iraní no solo transformó la política interna de Irán, sino que también tuvo un efecto dominó en el equilibrio de poder internacional, influyendo en las relaciones entre países y en la estabilidad de la región durante las décadas siguientes. La caída del régimen del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, por ejemplo, que era un aliado clave para Estados Unidos en la región, alteró el equilibrio de poder, ya que Irán pasó de ser un bastión prooccidental a un país islámico que rechazaba la influencia estadounidense. Por otro lado, la revolución inspiró movimientos islamistas en otros países desafiando regímenes seculares prooccidentales en la región, lo que llevó a un aumento de la tensión sectaria, especialmente entre los suníes y los chiíes. La revolución también afectó las relaciones de Irán con la Unión Soviética, ya que Irán se distanció del occidente buscando mantener una postura independiente, lo que complicó la dinámica de la Guerra Fría. Por otro lado, esta guerra debilitó a los países y alteró las alianzas en el Medio Oriente, junto con potencias como Estados Unidos y Arabia Saudita apoyando a Irak. La revolución también generó preocupaciones sobre la proliferación y el extremismo y la inestabilidad en la región. Los países árabes, especialmente los del Golfo Pérsico, temían la expansión de la influencia iraní y del modelo del gobierno islámico. Irán buscó establecer nuevas alianzas con otros países como Siria y grupos militares como el Hezbolá, lo que alteró también la dinámica del poder en el Medio Oriente y llevó a un aumento de la influencia iraní en la región. La personalidad de Ayatollah Khomeini como una figura clave para la revolución se desencadenaba en rasgos que contribuyeron a la formación de una figura compleja y poderosa que no solo lideró la revolución iraní, sino que también dejó una huella duradera en la política y la sociedad de los iraníes. Khomeini poseía una fuerte carisma
que le permitió movilizar a grandes masas. Su capacidad para conectar con el pueblo y articular sus frustraciones fue fundamental para el éxito de la revolución. Él era un ferviente defensor de la ideología islámica y de la teoría del gobierno del jurista islámico. Su firmeza de estas creencias le otorgó una base sólida del apoyo entre los clérigos y la población devota. También poseía una habilidad estratégica. Khomeini mostró que una gran habilidad para la estrategia política, aprovechando las divisiones dentro del régimen del Shah y uniendo a diversos grupos opositores bajo el mismo objetivo. También contó con una comunicación efectiva, ya que utilizó distintos recursos como cartas, grabaciones, para difundir su mensaje, lo que le permitió mantener una presencia constante en la mente del pueblo iraní, incluso desde el exilio. También se presentaba como un líder moral, abogando por la justicia social y la lucha contra la corrupción, lo que resonó profundamente en una sociedad que había experimentado desigualdades. A medida que la revolución avanzaba, también demostró una capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, ajustando su enfoque y también creando tácticas según fuera necesario para mantener su impulso. El status quo tras la revolución iraní marcó un punto de inflexión significativo en la política y la sociedad del país. La derrocación del régimen monárquico del Shah Mohammad Reza Pahlavi dio un paso a la instauración de una república islámica liderada por Ayatollah Khomeini, quien implementó una ideología fundamentada en la gobernanza religiosa y el conservativismo social. Este cambio radical no solo redefinió las estructuras del poder de Irán, sino que también provocó importantes repercusiones en la región y en la comunidad internacional, por supuesto. A lo largo de las décadas siguientes, Irán ha enfrentado desafíos económicos, tensiones políticas internas y un creciente aislamiento internacional, lo que ha llevado a un debate constante sobre la dirección futura del país y su papel en el contexto global.